físico-químico y, como sabemos, el informe del profesor Madariaga concluye diciendo, como ya hemos recogido, que los grafitos han estado enterrados y que no se puede demostrar ni que sean verdaderos ni tampoco falsos. Seamos justos, no todos los informes llegan a la conclusión de que estamos ante falsificaciones actuales. Solo lo hacen los relativos a aspectos iconográficos y los que hacen referencia a aspectos de lingüística vasca. El resto no va tan lejos. ¿Qué pruebas aportan estos para señalar que son falsificaciones actuales? En nuestra opinión, ninguna. Se dan opiniones, muchas de las cuales, además, no se sostienen, como nos demuestra la propia documentación de época romana, que veremos, además, más adelante. En el caso de los filólogos, en especial en lo que hace la euskera, quizás haya que recordar que sus reconstrucciones son hipótesis de trabajo y que, por lo tanto, carecen de valor probatorio en el sentido que se les atribuye. O, ¿cómo puede un informe sobre iconografía demostrar que los grafitos han sido hechos durante el proceso de excavación, que es lo que expresamente dice el autor del mismo, sobre todo cuando no hay ningún motivo iconográfico entre los grafitos que se pueda certificar como imposible en época romana, y más aún cuando es uno de los informes que más se puede rebatir, justamente con ejemplos tomados de la propia documentación de época romana. Pero, al margen de la autenticidad de los grafitos y de su posible adscripción a época romana, que veremos seguidamente, está la cuestión de la evaluación arqueológica realizada en el seno de la comisión. En relación a ella, lo primero que queremos destacar es que los encargados de la misma no se pusieron en contacto con nosotros para pedir documentación adicional, ni para visitar los lugares en los que se habían localizado los grafitos, ni para plantearnos ningún tipo de cuestión, debate, pregunta o duda. De esta forma, la única documentación en la que se ha basado su juicio ha sido exclusivamente un informe resumen de carácter general sobre el hallazgo que elaboramos en su día a petición de la entonces consejera de Cultura, informe que en modo alguno constituye desde luego una memoria arqueológica propiamente dicha y que se le elabora por un lector o un público no especializado. Además, se les proporcionó la documentación arqueológica correspondiente a uno de los recintos donde se habían localizado grafitos. Nunca pidieron después otros datos ni aclaración alguna. No nos solicitaron la documentación relativa al resto de los puntos con hallazgos de grafitos o datos referentes, mucho menos a la metodología propiamente dicha, para cuya evaluación no han contado con ningún dato por nuestra parte, simplemente porque nunca lo pidieron. Es notorio que la Administración haya dado más crédito a la información, en muchos puntos inciertas y no falaz, como esperamos que quede probado, proporcionada por 3 trabajadores de nuestra empresa que desde luego no disponían de la documentación arqueológica del proyecto. Con este peligroso cóctel, en el que el ingrediente más insensato era el ignorar y prescindir de los datos fiables y de primera mano que se les podía haber proporcionado, los miembros de la comisión no solo se han atrevido a evaluar el método arqueológico en relación a los grafitos, sino a los 15 años de trabajo llevados a cabo por nosotros en el yacimiento. Es decir, han evaluado el proyecto arqueológico global desarrollado en relación al proyecto Iruña-Velella Tercer Milenio, en nuestra opinión, sin ningún tipo de base documental fiable. A nuestro juicio, dicha evaluación no ha sido en modo alguno ni objetiva ni desinteresada. No lo decimos nosotros, lo expresa de forma evidente la propia Diputación a través del informe del señor jefe del Servicio de Patrimonio, cuando se señala entre sus propuestas de futuro la de elaborar un nuevo proyecto arqueológico, y leo textualmente, para Iruña-Velella con la participación de la comunidad científica y en concreto de la Universidad del País Vasco. Además, como forma de dotar un cierto barniz de consenso a la evaluación arqueológica, desde la comisión se solicitó la colaboración de 2 arqueólogos extranjeros a los que, por lo que puede deducirse de sus informes, se les advirtió previamente que en la excavación había aparecido algo imposible, condicionando lo que debiera haber sido lógicamente un peritaje ciego, sin posicionamientos a priori. A estos profesores únicamente se les remitió lo que ellos mismos califican como una mala traducción del informe resumen anteriormente citado, a todas luces insuficiente para llevar a cabo su evaluación, como por otra parte ellos mismos señalan, y con toda la razón del mundo. Nunca se les aportó, pese a contar con ello, el resto de la documentación presentada por nosotros ante la comisión, y como ya hemos dicho, tampoco se nos pidió nunca nada más. Aún así, y en esas condiciones, uno de ellos, el profesor Perrin, concluye que el trabajo arqueológico se ha desarrollado de forma correcta y con un alto estándar en sus propias palabras. Si bien los arqueólogos de la comisión manipulan sus conclusiones en sentido contrario, no hay más que leerse los informes, ellos lo dicen todo. Por lo tanto, en nuestra opinión, la evaluación arqueológica llevada a cabo por la comisión no está fundamentada, carece de suficiente base documental para tener validez y adolece de la necesaria objetividad y ausencia de interés en el yacimiento que hubiera sido imprescindible.
No podemos dejar de señalar que con la misma documentación que se aportó a la comisión, en las mismas condiciones, tenemos dictámenes de profesionales de reconocida solvencia que han evaluado nuestro trabajo en un sentido bien diferente al de la comisión. Contamos con los dictámenes de los profesores y arqueólogos Carmen Fernández Ochoa, Ángel Morillo Cerdano, Emilio Illarregui, y queremos destacar el del doctor Edward Harris, ni más ni menos el creador, el inventor del sistema metodológico y de registro que se utiliza actualmente como estándar en las excavaciones arqueológicas, fundamentalmente de época histórica. Finalmente, queremos aclarar algunas cuestiones que se han intentado presentar como presuntas graves faltas en la gestión del trabajo arqueológico y que una sencilla explicación hubiera bastado para evitar equívocas, cuando no malintencionadas interpretaciones. Por ejemplo, se ha señalado que ninguno de los grafitos fue visto en el momento de su extracción de la tierra. Hemos de señalar que esto simplemente no es cierto. Por el contrario, alguno de los grafitos sí que se vio en el momento de su extracción. No hay más que revisar el inventario general de la excavación aportado por nosotros, en el que puede observarse cómo una parte de ellos fueron coordenados in situ. Algunos de estos materiales tienen fotografía de excavación in situ. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que en general el material arqueológico, sobre todo el de algunos contextos y dependiendo de la naturaleza de su soporte, aparece con la tierra fuertemente adherida, lo que imposibilita la visualización de trazos incisos durante su extracción. Por protocolo, este material se limpia en el laboratorio. Incluso en ocasiones la adherencia de la tierra o de la costra es tal que el material se deja a remojo para facilitar el despegue de dicha capa. Así que es absolutamente normal que grafitos o incluso determinadas decoraciones, por ejemplo, se vean después durante el proceso de lavado. Es casi imposible ver un grafito en el estrato en que se está excavando con anterioridad a su levantamiento, y lo que de ninguna manera sería ético es reposicionar ese material una vez extraído del subsuelo y procesado. Al menos eso nosotros no lo hemos hecho nunca, porque sería ciertamente manipular la información. Por lo tanto, es totalmente normal que los grafitos en su mayor parte se vean en el proceso de lavado y que no cuenten con fotografías in situ, como pueden ver por otra parte en una serie de recientes publicaciones de diferentes yacimientos en los que se ve cómo se presentan a la comunidad científica los grafitos de una forma convencional. Por otro lado, lo fundamental y lo que realmente data este tipo de evidencias es su correcta adscripción a su nivel estratigráfico. El momento en el que datamos la formación de dicho estrato será el que aporte en la cronología del material contenido en él. Es lo que es realmente importante, y nadie, ni siquiera el informe arqueológico de la comisión, demuestra que los grafitos no hayan sido localizados en los estratos documentados por nosotros, y mucho menos que dichos estratos estén mal identificados o mal datados. Finalmente, no podemos dejar de señalar, con respecto al desarrollo del proyecto Iruña-Velella Tercer Milenio, la responsabilidad que siempre ha tenido y ejercido, por otra parte, la Administración foral con respecto al mismo. El proyecto siempre ha contado con un comité científico que se reunía anualmente, integrado, entre otros, por funcionarios de la Diputación y de la UPV. Además, la prueba definitiva de que la Diputación Foral de Álava daba como bueno el trabajo realizado en el yacimiento era que, en el ejercicio de su competencia, la institución foral renovaba anualmente el permiso de excavación, incluyendo, obviamente, el de los años 2006 y 2007, lo cual no hubiera sido factible si el proyecto se hubiera desarrollado en la manera en que concluye la Orden Foral 444. Orain, Idoia Filloiren txanda. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Nosotros siempre hemos defendido, y seguimos haciéndolo, que los grafitos son de época romana, porque aparecieron en estratos inalterados de esa cronología. Con los datos disponibles y que conocemos, hemos de señalar que no hay ningún testimonio ni ninguna prueba física o química que por el momento haya demostrado lo contrario. En primer lugar, hemos de plantear brevemente una serie de cuestiones relativas a los informes que han analizado el contenido de los grafitos. Genéricamente, parece que todos los expertos han partido del mismo punto. Los grafitos no corresponden a la cronología en que la arqueología los sitúa, esto es, no son romanos, o son directamente falsos o incluso falsos, además ejecutados recientemente. Al margen de otras consideraciones, resulta a nuestro juicio evidente que el punto de partida de todas estas investigaciones es totalmente anticientífico, y ello porque se elimina sin más consideración una de las vías de investigación, esto es, que los grafitos correspondan a la cronología propuesta por la arqueología. Se ha prescindido por completo de tratar cada conjunto de grafitos por separado, esto es, los grafitos de Iruña-Velella no constituyen un totum revolutum, sino que son material arqueológico localizado en distintos contextos estratigráficos. Este debería haber sido desde el principio el punto de partida del estudio de los mismos. Así, cada conjunto de grafitos tiene unas coordenadas cronológicas más o menos precisas que, en el caso que nos ocupa, abarcan un periodo desde el siglo III al V después de Cristo. Por otro lado, no se ha tenido en cuenta el carácter propio de los grafitos como manifestación escrita o figurativa,
efectuada en un ámbito doméstico y, como tal, sin una intención de trascender fuera de él. Así, son manifestaciones gráficas no realizadas por profesionales y menos sometidas a cánones y a normas, y en este sentido sus formas de expresión fueron más libres. Tampoco se tenía en cuenta otro aspecto importante, como es el relativo a los materiales y utensilios utilizados para escribir, los cuales condicionan necesariamente el tipo de escritura o dibujo que se ejecuta. Así, la mayor parte de los grafitos están grabados a punta seca sobre soportes duros en los que hay que ejercer cierta fuerza para grabar. Por otro lado, no se